Y con esas palabras, por favor, abran sus Biblias a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, nosotros estamos, este es el domingo que estamos observando y celebrando la muerte de Cristo y observándola y proclamándola a través de la Santa Cena. Entonces quiero enfocarme esta mañana y a lo mejor en los próximos domingos que vamos a celebrar la Santa Cena, con la idea de que la vida cristiana es una paradoja, que al mismo tiempo el cristiano es muerto al pecado y a las cosas del mundo, pero tiene vida o es vivo a Cristo, tiene vida en Él. Eso lo cantamos un poco aquí, que este mundo ofrece nada y no queremos ser parte de este mundo, pero queremos ir a Cristo, el único que ofrece salvación. Entonces Juan capítulo 12, versículos 20 al 26, dice la palabra de Dios aquí: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Esos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. William Tyndale fue el primer hombre en traducir el Nuevo Testamento en griego, en su idioma original, al inglés. Para hacerlo tuvo que abandonar su tierra natal, Inglaterra, debido a la oposición de la iglesia organizada de ese día a ir al continente europeo. Y finalmente completó y unos años después de eso, él corrigió y actualizó su traducción y finalmente completó su trabajo en el año 1526. En el año 1535, él fue secuestrado, juzgado, declarado culpable de herejía a causa de su traducción y fue ejecutado en el año 1536. Primero fue ahorcado y luego quemado. Irónicamente, una versión en inglés de su traducción que se basó en gran medida de su trabajo que estaba en circulación en Inglaterra con el permiso del rey inglés unos meses antes de su muerte. Pero la palabra no llegó a sus captores en el continente a tiempo para detener su ejecución. Tyndale no amó su vida terrenal hasta su muerte. Al contrario, él estaba dispuesto a entregar su vida terrenal a la muerte si era para procurar que la Biblia, la palabra de Dios, estuviera disponible en el idioma inglés. Amén, ¿verdad? Gracias al Señor. Y él es una ilustración en la historia de la iglesia de un discípulo, de un creyente verdadero de Jesucristo, del principio que vemos aquí enseñado y comunicado por Jesucristo, el principio universal y que es también una paradoja gloriosa,
la necesidad de la muerte, de su muerte en la cruz, antes de que pueda haber vida en una persona. Y vemos aquí esa enseñanza en las palabras de Jesús hacia las multitudes, pero en respuesta a griegos que iban a buscarlo. Es interesante que cuando volvemos al pasaje aquí, comenzando ahí con el versículo 20, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Qué fiesta es? Es la fiesta de Pascua. Estamos ahora en la cronología de la vida terrenal de Jesucristo y su ministerio. Estamos ya en la última semana de su vida. Él ha subido a Jerusalén, como costumbre, en el Día de las Ramas, de las Palmas, leemos Mateo capítulo 21, que habla de la entrada triunfante de Jesús como rey de Israel, ¿verdad? Bueno, él entró ahí a Israel a pasar una última semana durante esta fiesta de Pascua, y de ahí no va a salir. Esta es la última semana de su vida. Dice ahí, el contexto ahí de Juan, comenzando ahí en el versículo 12, nos indica de ese tiempo que él vino. Y la gente tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo ahí en versículo 13. Y lo clamaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y versículo 15, no temas, hija de Sión, porque está escrito ahí en la palabra de Dios, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y se dice en versículo 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que él se las habían hecho. Y daban testimonio la gente que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho este señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Y claro, están hablando con una exageración ahí. Claro que literalmente no cada persona que vivía en el mundo en ese tiempo fue a él, pero dio esa apariencia, dio esa percepción a los fariseos. En otras palabras, Jesucristo estaba atrayendo la gente hacia él, especialmente como resultado de él resucitar a Lázaro de los muertos. Y eso, entre esos del mundo que venían a él, ahora vemos ahí en versículo 20, había ciertos griegos. Esos griegos que ahora están representando esa parte del mundo que no es judío. La mayoría de la gente en sí de este mundo. Y habían entonces subido para adorar a Jesús. Esta es la ocasión. Y estos griegos no judíos eran probablemente temerosos de Dios, eran hombres que temían al Dios de Israel. No eran judíos, pero se sentían atraídos por la moralidad y por el monoteísmo del judaísmo, pero no se preocupaban por ser plenamente convertidos por la circuncisión. En otras palabras, no querían ser circuncidados. No le he hecho la culpa. Pero la cosa es que no eran convertidos a ser judíos. Pero todavía temían el Dios de Israel y escucharon algo de Jesús. Entonces lo estaban buscando. La respuesta de Jesús totalmente ignoró a los griegos y su petición que tenían a hablar con él personalmente, directamente.
Fíjense que dice ahí, esto pues sacaron a Felipe, que eran de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él no dijo, oh, ok, que vengan a mí. No, ahora Jesús se está aprovechando, en vez de darle una atención directa, a decir que ahora ha llegado el tiempo donde yo voy a hacer algo que va a beneficiar a estos griegos, tal como va a beneficiar la nación de Israel, si se arrepienten de sus pecados, si están dispuestos a seguirme. Y aunque Jesús ignoró totalmente la petición de estos griegos, sin embargo que Juan entre los evangelios incluyó esta situación, indica claramente la importancia de los griegos, de esos que no son judíos, a buscar a Jesús. Entonces Jesús se aprovecha a declarar, ha llegado la hora. Entonces los griegos representan ahora el resto del mundo que ha ido atrás de él, y ellos juntos con los judíos son por quienes Cristo morirá, como en Juan 3:16. Por tal manera Dios amó ¿quién? El mundo. Amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que el que cree en él no perecerá, pero tendrá vida eterna. Bueno, la vida eterna es lo que Jesús ahora enseña aquí, cómo alguien puede saber si tiene o posee la vida eterna. Y que esa vida eterna es una vida que es una paradoja para el cristiano, para el creyente hoy mismo. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo es una paradoja que glorificará a Dios al Padre y Dios al Hijo también. Fíjense que Jesús dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él está ahora declarando que ha llegado el tiempo para que su misión como el Mesías de Israel, el Rey de Israel, ahora se cumplirá. Él no vino ahora para conquistar los reinos de otros hombres y establecer su reino en la tierra. Él vino primero para morir por su pueblo y morir por pecadores. Y esa es la ironía, ¿verdad? Y la paradoja, que en la muerte de el único Hijo de Dios hay gloria. Que hay exaltación a Él. Él es exaltado por humillarse hasta el punto de ser crucificado por pecadores. No solo que Jesús habla de esta ironía y paradoja que por su muerte Él será glorificado, pero también el Padre será glorificado. Dice Jesús ahí en versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y además de la gloria que se revela a través de la muerte, la humillación y la muerte de Cristo, pero también se ve que el juicio de Dios sobre la humanidad viene a través de su muerte también. Interesante que ahí en versículos 30 al 32 Jesús otra vez respondió, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y la atracción no es solo a la salvación, es para dejar saber que su muerte en la cruz es el punto central que va a traer el sitio y el punto central que atraerá a todos los hombres. En otras palabras, Dios se centra su relación con todos los hombres ahí en la muerte de Cristo. Es basado en la muerte de Cristo que entonces Dios podrá justificar el impío, salvar el pecador, pero también mediante la cruz Él va a juzgar a las personas que no han creído
en el Salvador. Entonces, bueno, y esa gente que a lo mejor no vivieron antes de la revelación y encarnación de Dios el Hijo, antes de su muerte. Bueno, es cierto que a lo mejor Dios no le va a pedirle cuentas de todo lo que ahora una persona como nosotros sabemos de quién es el Salvador y cómo es posible ser salvo mediante su muerte y resurrección. Pero desde el principio de la caída del hombre, se prometió que va a haber un simiente de la mujer que va a ser el Salvador, que va a ser uno que va a traer el reposo de la tierra y de la vida caída. Se estaba buscando, se estaba esperando la revelación de uno que va a ser el Salvador. Y entonces sea descendiente de Abraham, que sea descendiente de David. Los salmos mesiánicos que hablan de su muerte, como en Salmo 22, o como hemos visto en Isaías 52 y 53, la muerte del siervo de Jehová. Entonces el Señor va a pedirle cuentas a todos que tenían por lo menos oportunidad a conocer y creer del Salvador, aun cuando no sabían exactamente su identidad. Por lo menos creer en la promesa y en la anticipación de ese Salvador. Y claro, los sacrificios de los animales eran que una sombra del Salvador que se necesitaba. Apuntaban a la necesidad diariamente y anualmente que se necesita uno a venir a morir como un sacrificio en el lugar de pecadores. Porque los sacrificios de los animales no pueden quitar los pecados de los hombres espiritualmente y eternamente. Solo uno quien es Dios y hombre, porque puede representar como el único y perfecto mediador los intereses justos de Dios y la necesidad justa de ser un representante por el hombre pecador y morir por él y recibir la ira de Dios sobre él. Entonces, vemos aquí la centralidad de la muerte de Cristo como el punto central donde todo hombre va a ser juzgado mediante la realidad de la cruz. Aún sean hacia la salvación o hacia recibir la misericordia o recibir condenación. Entonces, el Hijo del Hombre, Cristo mismo, el Mesías, es glorificado en su propia muerte. Y es glorificado en su propia muerte porque es una muerte paradójica. Es una paradoja de dos maneras. Primero lo vemos aquí en versículos 24 y 25. Cristo es glorificado en su muerte porque paradójicamente es el único que lleva a la vida. Su muerte es la única muerte que puede llevar a la vida. En otras palabras, su muerte lleva la vida o va a producir vida mediante su resurrección. Fíjense lo que él dice aquí en su respuesta después de declarar que que la hora ha llegado de él ser glorificado. Versículo 24, desierto, desierto. Desierto, desierto. En el hebreo, tal como también lo podemos decir en el griego y en el español, amén, amén. En otra palabra, esta declaración es tan importante que se debe prestar atención. Porque te voy a decir una verdad profunda aquí. Una verdad necesaria. Y esa verdad es
lo que Jesús comunica aquí es un principio universal, que es que la muerte es necesaria antes de la vida. Primero, él ilustra este principio aquí en versículo 24. De cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, Jesús escogió la ley del aumento. Ahí en la vida de la naturaleza, la ley de la semilla es la ley de la vida. En otras palabras, el fruto reside en la bendición de la muerte del grano del trigo. El grano de trigo debe morir. Y la imagen aquí de estar enterrado o puesto en la tierra es otra vez representante del entierro, del sepulcro. No cae en la tierra y muere, queda solo. Si eso no pasa. Entonces el trigo debe morir para dar su fruto, su resultado, su producto. Si no se pone en la tierra, si no es enterrado en la tierra o sembrado en la tierra, entonces es inútil por sí mismo. Fíjense ahí el énfasis, ahí solo, queda solo. En otra palabra, queda inútil. No sirve su propósito. Es solo a través de la muerte del trigo aquí que su potencial para dar su fruto, dar su grano ahí de trigo se hace real. Y esta ilustración Jesús lo aplica al reino humano, a la vida humana, pero más personalmente, más directamente, lo aplica a Él mismo. Primero, Cristo mismo es ese grano de trigo. Eso es lo que Él está enseñando. Él es ese grano de trigo. Si Él no hubiera muerto, la salvación y el perdón de pecados nunca podrían haber llegado a un solo pecador, como cada uno de nosotros. Él tuvo que morir antes de poder ser la fuente de la vida espiritual para el mundo a través de su resurrección. En el capítulo anterior, en Juan capítulo 11, y se refiere en capítulo 12, porque la gente está tan atraída a Jesús por la señal que Él mostró. ¿Qué fue la señal? Que Él levantó a Lázaro de los muertos, que Él es la resurrección y la vida. Eso quiere decir que Él tiene que morir primero, para mostrar que Él es la primicia de la resurrección. Entonces Él tiene que morir primero. Debido a su muerte, almas salvas de entre muchas naciones, judíos y griegas, llegan a fructificar por la fe en esa muerte. En otra palabra, el fruto de la salvación se realiza. Esta es la única manera para que Jesús pueda ser fructífero como Salvador. Entonces, Él da un principio universal aquí en cómo Él va a ser glorificado en su muerte, porque su muerte es una paradoja. Él tiene que morir para dar vida, o para por lo menos proveer esa vida mediante la resurrección de su muerte. Lo ilustra aquí con el trigo, con el grano de trigo, y ahora hay una aplicación práctica que se extiende a quien desea seguir a Cristo. ¿Tú deseas seguir a Cristo? ¿Estás siguiendo a Cristo? Como lo cantamos, quiero andar con Cristo. ¿Quieres andar con Cristo? Bueno, entonces tiene que entender que Cristo es glorificado en su muerte, porque paradójicamente nos muestra la única manera de vivir, y es ser muerto a sí mismo y tener vida a Cristo,
tener una nueva vida en Él y vivir por Él. Versículos 25 al 26. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, Jesús va de la ilustración ahí en versículo 24 y se mueve a la realidad espiritual en versículo 25 y su aplicación que se extiende a la vida del verdadero creyente en versículo 26. La primera mitad aquí, versículo 25, habla de la persona que se niega a desprenderse de los valores de esta vida terrenal y temporal. En otras palabras, esta es una persona que no quiere andar con Cristo, no quiere conformar su vida a la voluntad de Dios. Él no quiere rendir la posición, el trono de reinar su propia vida y entregárselo al señorío de Jesús para que Él reine sobre su propia vida. El hombre ama este mundo y esta vida terrenal más que las promesas y la vida eterna que Cristo le ofrece si él está dispuesto a arrepentirse y rendir su vida a Cristo. Para esa persona, la vida espiritual y eterna no está disponible. Si esa es la persona que quiere andar siempre amando más esta vida que andar con Cristo. El que ama su vida, la perderá. Mira la paradoja ahí. Pero una paradoja negativa. Luego, Pablo enseña como la palabra de Dios este mismo principio de una diferente manera, pero todavía él enseña el mismo principio en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, cuando él habla que la vida cristiana es una vida que es ofrecida como ¿qué? Un sacrificio vivo. Pero la imagen de ese sacrificio es de los sacrificios que se daban en el Antiguo Testamento, de un animal que tiene que ser ¿qué? Sacrificado, matado y sacrificado y ofrecido a Dios, dedicado. El animal mejor, sin mancha, dedicado a Dios. Entonces, ahí la paradoja se ve en esa descripción. Nuestra vida cristiana es una vida de dar nuestra vida a Dios como un sacrificio, ofrecer nuestra vida como un sacrificio. Ahí donde está la idea de la muerte, pero un sacrificio vivo. Ahí donde está la paradoja. Y entonces Él manda a los cristianos que verdaderamente han recibido la misericordia de Dios y entonces están dispuestos a comprometer su vida a vivir por Dios, para Dios y vivir sometido al señorío de Cristo. Él exhorta a los cristianos de ya no conformarse más a este siglo, a este mundo. En otras palabras, no puedes seguir pensando y actuando como un incrédulo, porque no eres. Esa es la persona que ama su vida terrenal. Es un incrédulo, alguien que quiere conformarse al resto de los valores de este mundo que están contrario a los valores de Dios y no quiere adorar a Dios. Su mente es hostil a Dios y a su voluntad. Al contrario,
El cristiano no se conforma a este siglo, a este mundo. Él no piensa, él no actúa, él no habla como un incrédulo, pero él ¿qué? Es transformado, en vez de ser conformado, es transformado por la renovación de su mente, para entonces poder discernir la voluntad de Dios, la voluntad, esa voluntad buena y aceptable y completa. Eso es la extensión de este mismo principio que Jesús está enseñando a estos discípulos. Pablo lo aprendió él mismo también. Entonces Jesús proporciona un ejemplo a todos sus discípulos presentes y a todos los cristianos futuros como nosotros, de cómo vivir esta vida verdaderamente como un cristiano. Y es el ejemplo de no amar tu vida para entonces dar tu vida a lo que desea Dios. Imagínate si Cristo vivió esa paradoja. Imagínense si Cristo si él hubiese amado su vida terrenal más. ¿Dónde estaríamos ahora? Perdido, ¿verdad? Cristo mismo no amó su vida terrenal, en el sentido de que trató de seguir sus propias actividades independientes aparte de la voluntad de Dios. Eso es lo que significa amar tu propia vida terrenal. Tú quieres hacer lo que tú quieres hacer. Tú quieres ser sabio en tus propios ojos. Tú quieres vivir independientemente de la voluntad de Dios. Tú quieres tomar control sobre tu vida y no darle control y pensar en tu propio engaño, que tú no le vas a dar el control a nadie, o sea, a tu esposa, a tus hijos, pero más todavía ni al Señor mismo, ni a Dios mismo. Para Cristo como ejemplo, Él vio su vida como algo que Él estaba dispuesto y estaba comprometido a dar voluntariamente, como Dios, el Padre, quería que viviera y muriera. Entonces, no solo que Jesús entonces nos sirve como un ejemplo aquí, pero vemos que la vida cristiana es también, por su muerte, la vida cristiana es también entonces una paradoja. Es decir, que como cristianos estamos muertos a nuestras propias búsquedas egocéntricas y deseos mundanos y buscamos vivir la vida que es gobernada por Dios, aunque sea costosa. Estamos dispuestos a perder las cosas de este mundo si lo manda Jesús, para seguirlo. Lo contrario también es una paradoja, pero mortal, porque el que quiere amar su vida morirá. Fíjense lo que dice, la perderá. Es interesante como la gente guarda y preservan y protegen su vida terrenal tanto que están bajo el engaño de su propio pecado, porque tan pronto que mueran, porque van a morir en este mundo y tan pronto que mueran, van a morir en sus pecados y entrarán el resto de su eternidad a vivir una existencia eterna y perdida, separado de Dios. Entonces, al amar esta vida terrenal, entonces uno pierde la posibilidad de experimentar la vida real. ¿Qué vida real? Bueno, Jesús lo dijo en Juan capítulo 10, como el buen pastor. Él vino a dar vida y darla abundantemente. La vida que luego le dice a los discípulos, o él ora, cuando él ora por sus discípulos, dice de esta vida. Y esta es la vida eterna, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida real y abundante, conocer a Dios,
tener una relación con Él, tener la esperanza de estar en la presencia de Cristo, del Señor, para siempre. Qué ironía que uno guarda y quiere preservar esta vida terrenal, pero entonces la perderá, porque perderá la vida real de experimentar una relación personal con Dios, una relación eterna con Dios, a conocer a Dios. Amar nuestra vida terrenal es dejar, es no permitir que Cristo gobierne su vida, y ese tipo de vida es contraproducente. Estás destruyendo tu vida. Piensa que la estás protegiendo. Estás protegiendo lo que tú deseas. Esto es lo que yo quiero. Esta es la manera que yo quiero vivir. Yo me quiero sentir que yo soy mi propio Dios, o el capitán o jefe de mi propia vida. Yo voy a seguir mis inversiones porque yo amo el dinero y quiero acumular y acumular posesiones. Eso me siente sentir muy bien y cómodo. Y no sabe que en cualquier momento se va a pedir tu alma cuando la muerte viene. ¿Y qué entonces? Tu vida es destruida eternamente. Destruye la misma vida, amando esta vida terrenal más que a Cristo. Estás destruyendo esta misma vida que busca a retener. Y el hombre que ama su vida la está destruyendo ahora mismo. Lo está haciendo habitualmente ahora, está en ese proceso. Esto significa una vida que desea buscar su propio camino sobre el camino de Dios. Quiere confiar en el control de su propio mundo, confiar en otros hombres, en lugar de confiar en el control soberano de Dios. Jeremías capítulo 17 habla: maldito es el hombre que pone su confianza en el hombre, pero bienaventurado es el hombre que confía en el Señor y su confianza es el Señor. El que ama su vida aquí terrenal lo va a mostrar con un mayor temor del hombre y su poder que el temor de Dios, hasta el punto de que deja que ese miedo, ese temor lo lleva a desobedecer la voluntad de Dios. Y hasta aquí en versículos 42 y 43 de Juan capítulo 12 se ve otra ilustración de personas que aman su vida terrenal más que odiarla o más que amar a Cristo y seguirlo. Fíjense aquí en capítulo 12, versículos 42 y 43. ¿Qué pasa cuando uno ama esta vida terrenal más? Dice aquí: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso quiere decir que la persona que ama esta vida terrenal valora sus relaciones con otras personas, con la gente, a lo mejor con otras organizaciones, su club, su grupito, su medio social, más que su relación con Cristo, porque anhela la aceptación de los hombres, la aprobación de los hombres, y teme más el rechazo de los hombres que la aceptación de Dios y el rechazo de Dios sobre su vida. Solo hay dos opciones aquí que uno puede escoger. ¿Va a escoger la opción de amar tu vida terrenal o vas a tomar la otra opción que Cristo describe aquí? Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Yo te digo ahora que la sabia elección es odiar o aborrecer tu vida.
terrenal. Porque hacer eso, uno entonces puede saber que tu vida está unida a Cristo como seguidor y discípulo de Cristo. Está escondido en Cristo. Entonces, como Pablo dijo en Gálatas capítulo 12, mi vida está ya crucificado con Cristo. Y la vida que yo vivo, no lo vivo por mí mismo, es Cristo viviendo en mí y a través de mí. Y lo vivo para Él. Odiar tu vida, aborrecer tu vida, esto es tan opuesto a como el mundo piensa, ¿verdad? Porque el mundo, la población del mundo, especialmente en esta época, es todo dedicado a amarse uno mismo. El autoamor. La gente desean y anhelan y adoran la necesidad de ser afirmado por otras personas y no ser ofendido por otras personas. Es todo centrado en que yo tengo que amarme yo mismo. Entonces Cristo dijo, la mejor manera de vivir, si tú quieres de verdad ser mi seguidor, mi creyente, mi discípulo, tú de verdad quieres saber si tienes vida eterna, tienes que entonces aborrecer tu vida terrenal. Leon Morris, el erudito del Nuevo Testamento que ya está con el Señor, lo describe de esta manera, y lo cito ahora. El hombre cuyas prioridades son correctas tiene tal actitud de amor por las cosas de Dios que hace que todo interés en los asuntos de esta vida parezca por comparación como odio. Termino ahí la cita. Tengo que admitir que esta actitud es difícil algunas veces porque en nuestra situación aquí es una vida bien cómoda, ¿verdad? Y tenemos muchas posesiones. Y valoramos muchas relaciones. Nos hace sentir muy bien. Pero la cosa es que aunque a lo mejor las cosas que tenemos y las relaciones que tenemos no son malos en sí, estamos dispuestos todavía a seguir a Cristo y obedecerlo y alinear nuestros deseos a los deseos de Él, a pesar que eso nos puede costar nuestras relaciones personales. O a lo mejor perder algunas posesiones. Ya sea una persona soltera o casada o su vida en el hogar o en el trabajo o en la escuela, parece que tú eres un seguidor de Cristo o sus actitudes y acciones o reacciones parecen más como un no cristiano. ¿Cómo luce tu vida? ¿Luce que tú amas esta vida terrenal o que la aborrece? La demostración por la fe en Cristo, el sacrificio, la entrega, la muerte, la humildad, son los rasgos de una vida que tiene una vida espiritual real. Pero tienen que saber esto, el egoísmo, una vida centrada en sus propios deseos en conflicto a los deseos de Dios, es la destrucción de tu vida. Es la destrucción de tu vida. Tienen que entender eso. Si escoges la vida terrenal y deseas cumplir con tus deseos y decir, estos son mis deseos y lo que importa más es el cumplimiento de mis deseos, aunque van contraria a la voluntad de la palabra de Dios, entonces estás destruyendo tu vida. Ya tu vida está destruida. La demostración entonces de una vida de una persona que aborrece su vida, lo vemos en versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, la demostración de una persona que aborrece su vida para que
pueda saber que tiene vida eterna en Cristo Jesús consiste en servir y a seguir a Cristo. Antes de este tiempo, ya el Señor le estaba enseñando a los discípulos la necesidad de un discípulo verdadero a someterse a la autoridad de su Señor, tomar su cruz y seguirlo a Él diariamente. En otras palabras, y sencillamente, servir a Cristo es seguir a Cristo. Ese es el énfasis aquí de esta primera parte del versículo 26. Porque sígueme ahí se ve claramente en la traducción ahí que es un imperativo. Del mismo tiempo ahí de la condición. Eso quiere decir que el que sirve a Cristo lo está siguiendo. Y viceversa, el que sigue a Cristo lo sirve a Él. Y le da más prioridad que sus propios deseos. Al contrario, sus deseos ahora están alineados a los deseos, habitualmente alineados a los deseos de Cristo. Uno entonces, esto llama a uno a ser humilde. Uno es llamado a ser sumiso. Y el resultado de esto es maravilloso, porque todo esto, de toda esta seguridad que da uno a seguir a Cristo, a aborrer su vida para entonces amar a Cristo y seguirlo a Él, es estar en la presencia del Señor y ser honrado por el Padre. Seguir a Cristo quiere decir que tú sigues también el mismo camino que Él te mostró. El ejemplo de humildad, por lo menos la disponibilidad de sufrir si es para la causa de Cristo y su evangelio, para seguir la voluntad de Dios, porque entonces uno va a ser ¿qué? Exaltado. El camino a la exaltación es pavimentado por la humildad, por la debilidad. No debemos odiar eso. Debemos aborrecer el orgullo. Porque fíjense lo que, mira el resultado aquí, la recompensa. Y donde yo estuviera, allí también. Esa es la promesa. Tú me sigues a mí, eso quiere decir que donde yo esté, tú vas a estar ahí en mi presencia. Para siempre, ¿verdad? No solo aquí, pero en el cielo y en el reino eterno de Cristo. Y además de eso, fíjense aquí, si alguno me sirviera, mi Padre le honrará. Ahí viene la exaltación. El Padre te honrará. ¡Wow! ¿Qué importa? Fíjense el contraste. Otras personas no querían confesar a Cristo públicamente porque ¿qué? Querían más la gloria, la honra de los hombres, más que la gloria de Dios. Cristo te está diciendo, es mejor no recibir ninguna honra o gloria de los hombres. Sí, se siente muy bien cuando uno te da las gracias, te comunican su agradecimiento, su gratitud. Qué bien si te aplauden y te dan un premio aquí. Pero al fin y al cabo, si no lo recibes del hombre, pero estás siguiendo a Cristo fielmente, porque tú amas a Él más que tu propia vida terrenal, serás honrado por el Padre. Esa es la gloria mucho mejor que todo. A.M. Hunter, un maestro bíblico del siglo pasado, dijo esto, y lo cito: se ha dicho que seguirme es la totalidad del deber de un cristiano, como estar donde Cristo es la totalidad de su recompensa. ¿Qué recompensa más maravillosa de saber dónde está Cristo? Ahí estarás. Entonces, el principio universal y la paradoja gloriosa es la necesidad de la muerte de Cristo en la cruz antes de tener vida.
Para la gente, cuando vieron a Jesús, aparentemente lo vieron como un fracaso, porque estaba ahí colgado en la cruz. Pero esa muerte dio fruto, ¿verdad? El fruto de la victoria sobre la muerte 3 días luego. Y así es con nuestra vida. Morir hacia esta vida terrenal es tener vida y victoria en Cristo Jesús. Vamos entonces a celebrar, proclamar eso a través de la Santa Cena. Entonces voy a pedir a los hombres, Gilberto, Daniel, si pueden, o Orlando, si quieren ayudar a pasar aquí los elementos.